Buenos días. Estamos en Crónica Digital analizando la semana política. Es sábado, si no me equivoco, 6 de agosto. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Buen día. Hola Omar, buen día. Aquí estamos pues para tratar de analizar esta vertiginosa semana que termina. Hoy voy a partir al revés. Vamos a partir Bien, hoy día con el poema. bien, Y esto a súper. propósito de, bueno, a propósito de todo lo que ha ido ocurriendo en la semana, a propósito de que ya las campañas están, ¿no es cierto?, abiertas, la gente pudo ver, pudo observar las intensidades, los discursos, las motivaciones, qué sé yo, las intencionalidades ahí, ¿no es cierto? A propósito de eso, no te urjas, ni te aceleres, ni te amargues, amor. El diario y la tele no hablan de ti, tampoco de la ducha corta y fría, ni del paquete de vela Luca, ni de las sopas para uno, ni de las sábanas gastadas, ni del celular piñufla, donde vemos The Voice y te entristeces porque el Enzo Ferrada no pasó a la final y la campaña de la que tú sabes debiera tener ese aire a sex bomb y cantar la sucia pasión que nos hace continuar aquí. No te urjas, ni te aceleres, ni te amargues, amor. El diario y la tele no hablan de ti ni de mí. Buena para partir, Omar. Sí, eso para Buena para iniciar esta partir. mañana, ¿no es cierto? Para iniciarla, Vamos sí. calentando motores, vamos Vamos calentando calentando motores, motores, vamos calentando motores. y es A bueno pesar hacerlo de que con la está, poesía, es bueno hacerlo con la bueno, literatura. sí, Fíjense que esta semana, desde el punto de vista, volviendo al ejercicio nuestro, ¿no? A este ejercicio de lo internacional, después podemos comentar algunas otras cosas. Yo diría que el elemento, bueno, el elemento central, ¿cierto? Está aquí, el viaje de Pelosi, ¿no es cierto?, a Taiwán. Este, este artículo lo recomiendo muchísimo. Está en Strategic Culture, ¿no es cierto? Busquen ahí el, el enlace. La, la chica que escribe realmente es muy buena, y ella lo que plantea como tesis ahí es que en el fondo esta visita de Pelosi es un intento, ¿no es cierto?, por lograr un efecto político y un efecto cultural donde, en definitiva, China quede presentado como un país agresor, como un país peligroso, y en donde eso necesitan hacerlo entender al interior para el pueblo norteamericano y, por otro lado, para los aliados. Bien interesante. Lo llamo, los que quieran y tengan el tiempo, búsquenlo, léanlo y léanla, porque tiene otros artículos que también son muy, muy interesantes, de verdad. Prensa Latina nos dice, ¿no es cierto?, que China rechaza las críticas del G7 por Taiwán y defiende contramedidas. Porque aquí lo que se produjo también fue una situación de escala, ¿no? A, a esta visita alevosa, se podría decir, ¿no es cierto?, de Estados Unidos y generada por Pelosi, que por cierto también tiene cuestionamiento interno. China respondió de manera bastante dentro de lo que podía, ¿no? Dentro de lo que podía. Ahí hay discusión interna también entre ellos, de hasta dónde se podía llegar y si se hizo lo que se tenía que hacer o se podía hacer más. En ese mismo ámbito, mientras tanto, presidente Putin, presidente Erdogan, se reúnen, ¿cierto? Y los temas que van a tratar son el tema sirio, por tanto, la salida de Estados Unidos de Siria, tema muy relevante, el tema del trigo, de la salida del trigo y de la venta del trigo, y de dar la seguridad para que eso se concrete, y por cierto, del posible ingreso, ¿no es cierto?, de Turquía a el BRICS, lo que no es menor y lo que implica ampliar, ¿no es cierto?, esta,
esta organización económica. También, y esto lo dice The Guardian, dice que Ucrania pone en peligro con bases militares en zonas residenciales, según lo que plantea Amnistía Internacional. Esto es importante porque aquí se empieza a generar un quiebre entre estos mismos sectores que han tenido una voz única e implacable en relación, ¿no es cierto?, con la postura rusa, que los rusos han dicho hace mucho rato, ¿no es cierto?, de que el ejército ucraniano y de que ciertos sectores del ejército ucraniano y ciertos sectores ultranacionalistas se esconden entre los civiles y los usan como escudos humanos. Aquí ya no lo está diciendo solamente, ¿no es cierto?, la parte rusa, por decirlo así, dentro del conflicto, sino que lo está diciendo un organismo independiente. Como siempre, o como casi siempre, recomiendo, ¿no es cierto?, al maestro Alfredo Jalife y esta columna que se llama Ucrania y la guerra religiosa que no se atreve a pronunciar su nombre. Bien interesante porque lo que hace es desglosar lo que está ocurriendo al interior de la Iglesia Ortodoxa y cómo ciertos sectores políticos y económicos, ¿no es cierto?, han intentado resquebrajar y quebrarla por dentro. Importante. La jornada nos dice que los rusos descubren que habrían indicios de que el cáncer que mató a Hugo Chávez fue provocado. ¿A partir de qué? A partir, ¿no es cierto?, de ciertos elementos que ellos han ido encontrando en estos espacios, ¿no es cierto?, que eran para investigación. Y el tipo de investigación que se estaba haciendo ahí y cómo esas investigaciones se estaban llevando a cabo, ¿no es cierto?, llevando a cabo usando como conejillo de India, entre comillas, a la propia población ucraniana. Ojo con eso. Y último, una recomendación que pocas veces la hago de texto de lectura, el conflicto híbrido y sus efectos en la conducción operacional y táctica. Por cierto, un texto, ¿no es cierto?, que está elaborado por la Academia de Guerra del Ejército de Chile. Y dentro de eso, les recomiendo este artículo de Mario Arteaga Velázquez, general de división, que se llama El conflicto híbrido, una contribución para la incertidumbre. Lo recomiendo porque ahí uno va conociendo, ¿no es cierto?, qué es lo que piensan nuestros generales, desde dónde están mirando, de dónde están observando. Es un artículo académico, por cierto, pero dentro de esos artículos académicos algo se va diciendo, algo se va entregando dentro de la posibilidad de aplicación. Y dentro de eso, una cita nomás, en donde este general viene y dice, ¿no es cierto?, que uno de los ejemplos de estos conflictos híbridos se da en Ucrania y se da específicamente cuando el gobierno ucraniano se ve obligado a enfrentar un movimiento armado separatista apoyado por Moscú. Es bien extraño, ¿eh? Podría ser esa lectura también, yo no la niego, pero creo que hacer esa lectura sin entender que lo que ocurrió en el Maidán es ya en sí mismo la guerra híbrida, que todo lo que estaba ocurriendo, ¿no es cierto?, en Ucrania desde el momento en que empieza la intervención norteamericana y de otros países para lograr el efecto de lo que fue un golpe de Estado en términos prácticos y por tanto el intento de separación y agresión, ya no solamente a Rusia, sino que también a la población ucraniano-rusa de origen ruso que está ahí y que en el fondo desata una guerra civil, porque en principio esto fue. Entonces, es bien complicado plantearlo de esa manera. Yo creo que uno puede venir y hacer insisto, puede hacer todas las disquisiciones que quiera, se está escribiendo un artículo académico, está todo el derecho, pero creo que ahí hay algo de un poquito de abuso, y por otro lado, es que si uno quiere ver ese tipo de guerras híbridas, las tiene mucho más cerca. Las tenía en Venezuela, las tenía en Nicaragua, por cierto, las tenía en Bolivia. No había que mirar muy lejos. Y eso habla también de que cuando uno hace estos análisis que son académicos, también hay ahí un tipo de preferencia. Juan Andrés,
¿Qué te parece más o menos esta visión de lo que está ocurriendo a nivel internacional? Yo creo que lo de Pelosi es parte de lo central, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Sí, yo primero gracias por el poema de entrada, buenísimo, nos ayuda mucho. La estética es muy importante en la vida, a pesar de que en nuestro país hace rato que ese tipo de cosas están en muy segundo plano por este capitalismo salvaje que es tan durísimo en esos aspectos. Pero en fin, y lo segundo, mira, yo creo, Omar, que le sigo la pista a lo que, le sigo la ruta a lo que pusiste, a lo que analizaste. Quisiera agregar algunos hechos para que vayamos tratando de hacer una construcción que es la importante. A mí, como otra vez he dicho más, me preocupa mucho el nivel de distorsión que hay en Chile a partir de esta capa fuerte, hegemónica, que finalmente intenta imponer de una manera bastante totalitaria visiones de la realidad, del mundo, de la región, que son verdaderamente tergiversaciones bien brutales en algunos momentos, por omisión o por fin, por lo que sea, pero se hacen, se omiten fuentes, se omiten situaciones, se omiten hechos, en fin. Fíjate, una cosa de la que tú dijiste, de las que tú dijiste, primero, eh, efectivamente el secretario general de Naciones Unidas y el sistema de Naciones Unidas se jugó la última semana fuertemente para lograr un acuerdo en el marco del conflicto que permitiera que el trigo que proviene de territorio ucraniano y también de zonas rusas salga a Occidente y al mundo para reducir los niveles de hambruna y de miseria que se están extendiendo en todo el planeta, incluido Chile. Incluido Chile, si dos datos duros, uno del INE y de organismos de Estado, uno dado la otra vez ya, más de 200.000 personas han sido expulsadas de sus trabajos, de sus pegas, como se dice ahora, por las empresas, porque por delante hay una empresa, no es un abstracto, por necesidades de la empresa. Y todos sabemos que eso significa que la gente se queda en pelota. Y ahora viene otro dato que, si yo no me equivoco, son como el aumento ha incrementado el trabajo precario, y todos sabemos lo que significa en Chile el trabajo precario, en alrededor de 300.000 personas. Bueno, en ese contexto, cuando hablamos de miseria, cuando hablamos de aumento de la pobreza, no miremos para afuera, miremos también aquí. Si aquí nuestros compatriotas la estamos pasando y la están pasando muy re mal. Bueno, en ese contexto, el secretario general de la ONU logra un acuerdo con Rusia y con Ucrania. Y quien resguarda la salida de ese trigo por los puertos y por los mares es principalmente Rusia. Principalmente Rusia. ¿Y de dónde proviene esta situación? La situación objetivamente proviene de las criminales sanciones que impuso el imperialismo norteamericano con sus socios de la OTAN a Rusia. Y ahí viene. Esa es la causa. Primer hecho, para que por favor, de una vez por todas, miremos las cosas como son. Segundo hecho, no menor, para mi gusto, que tiene mucha relevancia en el contexto de lo que está cursando y la visita de Pelosi a Taiwán. Ya hace más de una década, y si yo no me equivoco, vamos para las 2 décadas, en la Asamblea General de Naciones Unidas se debatió y se votó respecto del concepto de una sola China, y eso incluye Taiwán, bajo la soberanía del Estado Nacional chino. A ver, para decirlo de una manera un poco más sencilla, aunque no tiene nada que ver, pero no es igual, pero es como si alguien viniera y en algún momento Francia intentó eh, generar una situación con el atolón de Mururoa hace unas décadas atrás, y que eso afectaba directamente a la soberanía de Rapa Nui. Bueno, que Francia repusiera eso y vinieran jefes de gobierno de Francia y se vinieran sin ninguna autorización, sin ninguna relación diplomática, nada, se instalaran en la isla de Pascua.
Bueno, lo hizo el Imperio Británico, el neocolonialismo británico, con las Malvinas, por cierto. recientemente, ¿no? Entonces, bueno, lo que hizo el imperialismo norteamericano ahora fue pasar por arriba de un acuerdo de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se debatió y se votó, y unánimemente, porque sentaba un precedente muy complejo. Por eso puse el tema yo, que bastante más focalizado, pero podríamos tapizar de ejemplos en el mundo donde lo que ha hecho el imperialismo norteamericano, como el rostro de mujer patriarcal, guerrerista, como es Pelosi, ha tratado de violentar un precedente que es muy complejo para muchas situaciones en el mundo. Muchas, no una. Y entonces, sobre la base del resguardo a la libertad, porque Estados Unidos, ellos le ponen nombre, le ponen título, le ponen toda la libertad, matan gente, asesinan gente, dan golpes de Estado, pero es por la libertad. Siempre es por la libertad. Y aquí en nuestro país hay gente, y en la élite un poquito más transversalmente, que se creen todo eso, porque le sonríen, ojo, le sonríen a este Partido Demócrata, a este, Kamala Harris, vicepresidenta, a este. Yo no estoy ni siquiera hablando de Trump, porque hay gente del progresismo chileno que se sacan un poco los pibos oblicuas porque Trump, no, pero los demócratas son otra cosa. Estos son, Biden y Kamala Harris son los jefes de Estado, jefas y jefes de Estado, y Pelosi es demócrata, y es la tercera. Es la Está línea de Biden, mando. está Kamala Harris y está Pelosi. De ahí la gravedad. Es la tercera en Pues la línea evidente. de mando. Entonces se pasaron por arriba de un acuerdo de la Asamblea General de Naciones Unidas, a pesar de que en los días pasados el secretario general de Naciones Unidas, que no es ningún prorruso, no es ningún pro-chino, yo diría más bien es pro-occidental, reiteró esto, reiteró el acuerdo de la Asamblea General de Naciones Unidas respecto de lo que significa el concepto de una sola China desde el punto de vista del interés de los estados nacionales en este caso, que es homologable a muchas situaciones a nivel mundial para distintos estados nacionales en sus asimetrías del punto de vista de su territorialidad, su poder militar, su poder económico, en fin. Es parte de una construcción del derecho internacional donde se funda el multilateralismo, para que vayamos asumiendo también que el multilateralismo es una necesidad, no es una cuestión diplomática, protocolar, academicista, no hay que ver con eso. Es parte de una realidad post Segunda Guerra Mundial y post caída de los socialismos reales y hegemonía del capitalismo salvaje en el planeta. Entonces, ahí hay un segundo antecedente que yo creo que es súper importante. Tercer antecedente, Omar, tercero, y que yo creo que hay que mirarlo con atención. El secretario de Estado norteamericano no descarta el uso de armas atómicas en conflictos en donde los intereses, vuelvo, de la paz, de la libertad, en fin, porque ellos se miran al espejo y ellos son la libertad, ellas y ellos son la libertad, ellas y ellos son, en fin, la paz, la democracia, en fin. Y ocurre que este caballero, sin ningún problema, y ahí nadie le dijo nada sobre el tema del armamento nuclear, dice, puede llegar a ocurrir que por los intereses de Estado, tengamos que usar el armamento nuclear. Entonces estamos hablando de usar poder atómico. Y Estados Unidos, por eso es que extraña la esquizofrenia un poquito patológica en función de lo que Erich Fromm analiza, el psicoanálisis de la sociedad contemporánea, un libro muy vigente en mi punto de vista. Erich Fromm parte de la escuela de Frankfurt, un marxista y psicoanalista muy profundo, muy agudo. Cuando habla de las patologías de las élites, del punto de vista de la esquizofrenia, el cómo desdoblan y finalmente terminan distorsionando plenamente la realidad y sus propias realidades. Entonces, cuando matan o cuando hacen terrorismo de Estado, lo hacen convencidos que lo están haciendo en aras de la libertad. Y cuando hay desapariciones, bueno, Estados Unidos en aras de la libertad lanzó 2 bombas atómicas en Japón.
Sí. Hiroshima y Nagasaki. Y ahí está. Y ahí está. Y la humanidad, hasta hoy, de mi punto de vista, con mucha humildad lo digo, creo que no ha logrado llegar a una síntesis de lo que significa el uso, primero las guerras, pero además el uso de armamento atómico en situaciones de conflicto para aplacar una dominación, o para mantener o para profundizar una dominación. Y cierro con el cuarto antecedente que para mí es clave. Lo tomo de los análisis que han hecho colegas de Sputnik principalmente, y de Grama y de Prensa Latina. Si hay algún efecto de lo que en la correlación de fuerzas dinámicas que se está produciendo en estos momentos y en los próximos días, en las próximas semanas y meses y años, ha logrado esta intervención brutal norteamericana en el mar de China, en Taiwán, es que China gira, y ojo, China no es que se mantuviera neutral, pero China había privilegiado una determinada posición respecto del conflicto entre Rusia, Europa y el imperialismo norteamericano. Y con este hecho, mi impresión, y tomo lo que dicen los colegas, China hace un giro. Sí. Y que es un giro estratégico, no es táctico, es estratégico. Con esto, yo creo, tal cual como lo dice un titular de uno de estos análisis, finalmente, porque no es que estuviera antes alguna realización, pero finalmente Estados Unidos perdió a China como interlocutor en muchos aspectos, en muchos. Y creo que eso nos va a afectar a todos, a todas, pero creo que quien ha generado esta situación, quien demuestra tener una agresividad que hasta ahora no tiene límites del punto de vista político y militar, es el imperialismo norteamericano y sus socios europeos, que son los responsables absolutos de la situación que está cursando en estos momentos, tanto en territorio ucraniano, tanto en el mar de China, tanto Oriente Medio. Por eso es que es tan importante la reunión de Putin con Erdogan, porque no sé si alguien sigue pensando que es absolutamente legítimo que fuerzas militares mercenarias, porque no son regulares, mercenarias, norteamericanas, italianas, alemanas, francesas, belgas y otras más, estén instaladas en territorio sirio. Entonces creo que hay un tema que... Por lo demás robando petróleo, sacando petróleo de manera Sí, gratuita, no es menor. sí. No es menor. ¿Sabes, Juan Andrés? Un dato yo agrego a eso, a lo que tú estás diciendo, principalmente sobre el tema del uso de la bomba atómica por parte de Estados Unidos. Decir que cuando se produce, ¿no es cierto?, el bombardeo a la ex Yugoslavia, ya se sabe, y hay denuncias de eso, y hay denuncias internacionales que se están trabajando en diversos lugares, de que se usaron, ¿no es cierto?, bombas de uranio empobrecido, y que hay sectores que todavía no son habitables, y que hay cientos y miles de mujeres que se les pidió que abortaran a sus hijos. Y eso todavía hoy día se está discutiendo en tribunales internacionales. Sí, sí, por eso es que yo creo, Omar, que duele, indigna esta tan superflua y superficial e irresponsable forma de mostrar de que la neutralidad poco menos que, y que el apoyo a Estados Unidos es poco menos que a la libertad de los pueblos. Duele, 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 porque se pasa por arriba de situaciones como la que tú mencionas y otras más, y otras más. Sí, hay muchas más, por cierto. Juan Andrés, y dentro de esto, Mira, bueno, perdona, sí, solo para cerrar, Omar, sí, en dos ocasiones las representaciones chinas, tanto por Cancillería como el gobierno chino, en esta semana dijeron algo que es cierto, y que es cierto solo hasta esta semana.
China nunca en el tiempo contemporáneo ha usado el factor militar en las relaciones internacionales con otros estados. Claro. Y fíjate que te voy a decir una cosa. ¿Alguien se ha preguntado por qué Taiwán es lo que es? Cuando todos saben, yo he escuchado con mucha superficialidad, lo tienen así, ¿no? En canales de televisión abierta de nuestro país, con dueños y propietarios muy fuertes, muy potentes. No, si China cuando quiera invade Taiwán y se acabó la historia. Ellos mismos se acusan irresponsablemente de cómo ven la realidad cuando dicen ese tipo de cosas. Porque en realidad lo que tendrían que decir es que China no ha querido usar el factor militar y lo que ha ido buscando es generar una relación de Estado a Estado con todos los demás y con Taiwán una relación interactiva económica, porque la señora Pelosi miente de manera descarada cuando dice que Taiwán es lo que es producto de la democracia. Eso es una mentira. Taiwán es lo que es, igual que Hong Kong, producto de la relación que establece China con esos dos territorios donde la activación económica, la interacción económica en medio de asimetrías favorece a Taiwán y favorece a Hong Kong porque China lo estimula. Es por eso. Esas dos zonas bajo el colonialismo británico y otros más no habían logrado lo que están logrando hoy. Lo que están logrando hoy es producto de la relación con China. Entonces mienten descaradamente para tratar de instalar algo, y mienten o por lo menos tergiversan quienes dicen esto de, ¿por qué una tergiversación? Más bien lo que habría que hacer, y por eso no lo hacen, es reconocer el valor de la política internacional china, que no usa el recurso militar hasta ahora, donde la han acosado, donde se la han ido encima, donde le están colocando en su propio territorio. Oye, y nuestra élite y nuestra clase elitista ha dicho algo en estos días y los medios hegemónicos respecto de lo que significa, por ejemplo, en el caso de Cuba, Guantánamo. Nada. No Nada. dicen nada. No dicen nada. Pero nada, ni siquiera por último decir, mira, tomemos en consideración de que en nuestra región hay bases militares norteamericanas del Comando Sur. Hay una isla, un Estado nacional que se llama Cuba, que además de estar bloqueado criminalmente, está intervenido militarmente. Ahí hay cárceles donde se ha metido presa gente que Estados Unidos unilateralmente, ningún tribunal internacional ha dicho que son terroristas y punto, y ahí han estado por años y algunos han sido liberados incluso. Pero nada, es como una, vuelvo al concepto, es como una esquizofrenia. Es como cuando tú vas a Italia, hay algunas zonas donde todavía hay mucho control de la mafia, la camorra, la mafia siciliana, en fin, son grupos de poder enormes. Y tú hablas de esto y hay gente en Italia que mira para el techo, así como que tú estuvieras hablando de algo que no existe. Algo que no existe. Mira, si tiene algún valor, para mi gusto, y me salto de tema, lo que está ocurriendo en Chile es que las autoridades políticas, particularmente del Ministerio del Interior, porque eso es, Ministerio del Interior, ministra y subsecretario, es transparentar situaciones que hace muchos años, bajo gobiernos de la concertación y de la derecha, se venían produciendo y han llegado al nivel en que están a propósito de los carteles, del crimen organizado, del poder armado que anda por ahí por allá, del mercado negro, del tráfico de armas, del robo de madera, en fin. Es decir, estamos llegando al nivel mínimo de lo que significa transparentar lo que está pasando realmente y lo que está pasando hace muchos años en Chile. Entonces yo digo esto porque a nivel internacional, cuando se toma con tanta fragilidad y falta de sentido de realidad las cosas que están cursando hoy día en China, en el mar de China, en el Oriente Medio, en nuestra propia región, con lo que significa la intervención del imperialismo norteamericano y de la OTAN,
yo creo que es necesario que miremos un poco más el interés de Estado, del interés de Estado de Chile, de la patria chilena, porque nos vamos a encontrar, si no, con sorpresas bien feas en las próximas semanas y décadas o años, no mucho más allá, en donde Chile, por su subordinación torpe en relación a la política internacional norteamericana, no va a tener espacio para poder levantar su voz respecto de cuestiones que son de interés nacional, que son de interés nacional. Y con esto cierro más. Mira, el precedente de pasar por arriba de un acuerdo votado, debatido, votado por Naciones Unidas en relación al derecho internacional y lo que significa el reconocimiento, en este caso concreto, una sola China, es un rebote a muchas zonas del mundo. Y los norteamericanos y los imperialistas lo hacen porque saben que dado la crisis de la economía capitalista mundial, que está llegando al nivel de la divisa, al nivel de la moneda, al nivel de la finanza, saben que la forma de revertir esto es con conflictos militares, con dominación militar y con reactivación económica en esa dirección. Ellos lo tienen claro y no tienen ni siquiera para qué explicarlo porque lamentablemente ningún o muy pocos medios de comunicación transnacionales les preguntan directamente sobre estos temas, más bien son ecos de resonancia. Ecos de resonancia, eso ya es archisabido. Cuando se produjo la guerra de intervención norteamericana hacia Irak, la CIA y el Departamento de Estado norteamericano contrataron a 500 periodistas de distintos medios de comunicación, los contrataron, les pagaban, y no poca plata. Y ellos son los que iban informando de lo que iba haciendo la invasión. Y tenían un protocolo que les prohibía ciertas cosas y los orientaba en otra dirección. Por lo tanto, no me vengan con el cuentito de la libertad de expresión. No, por favor, o sea, no. Es demasiado burdo eso para analizar estos temas que tienen tanta trascendencia para la humanidad en los momentos que vivimos. Sí, mira, solamente para cerrar, ¿no es cierto? Solamente para cerrar este tema, decir de que cuando se habla, ¿no es cierto?, de esta idea del momento Pearl Harbor, en el fondo lo que se está hablando es de un detonante que pueda servir, ¿no es cierto?, para ejercer un tipo de cambio a partir de una catástrofe. Y que esa dimensión es la que hay que mirar y observar con mucha atención. Y para los países, para los estados, sobre todo para los estados nuestros, pequeños, no con tanta incidencia internacional. Por eso también este análisis que hace este general eh, es relevante porque él plantea en un momento dado, cuando uno va a las conclusiones, él viene y dice, mire, ¿sabe qué? Aquí lo que hay que hacer es mirar este tema de lo híbrido, porque aquí pueden haber enemigos, ¿no es cierto?, ocultos, enemigos que son invisibles. Ojo con esa lógica. Ojo con esa lógica, porque hasta la hora, lo único que se ha conocido como experiencia de guerra híbrida, en términos reales, se ha aplicado en Libia, se ha aplicado en Siria, se ha aplicado en Venezuela, se ha aplicado en Nicaragua. O sea, los únicos países que han ocupado la guerra híbrida como lógica y como forma, de manera directa, los que pueden dar cátedra de eso, es Estados Unidos, Inglaterra y la OTAN. Ellos son. No estoy diciendo que otros no lo puedan ocupar, estoy diciendo los que pueden dar cátedra. Los que han escrito sobre eso, los que lo han elaborado incluso como forma y como estrategia de proyección, ¿cierto?, de tratar de proyectar el nuevo siglo americano. Y está en sus documentos. Entonces yo no voy a hablar acá del concepto que usó el presidente Boris de honestidad intelectual. Yo entiendo que eso no cabe, no tiene sentido por lo demás. No tiene sentido. Pero sí debe venir a decir que a lo menos cuando se está analizando se tenga la precaución de estar mirando de verdad en los intereses de Chile, en lo que uno espera, ¿no es cierto?, de personas que están pagadas por el Estado, que, bueno, están en un lugar de privilegio,
es lo mínimo. Y eso uno lo dice nomás desde la perspectiva de leer y escribir, nada más, ninguna otra cosa más. Desde ahí nomás. Juan Andrés, eh, a nivel nacional, bueno, se van dando varias cosas. ¿Cómo viste tú, en términos generales, ¿no es cierto? Me imagino que viste la campaña. ¿Qué te pareció estas dos visiones que se muestran, ¿no? Yo ahí hago algo ver ahí en el poemita, ¿no es cierto? Esta idea de presentar un Chile, de presentar unos ciudadanos, ¿no es cierto? Que se bañan, que piensan, que tienen largo tiempo como para reflexionar sobre. Y yo creo que eh, la experiencia que uno tiene, las conversaciones que uno tiene con el mundo social, es que las bañaditas son cortitas, a veces no hay mucha agua caliente, y qué sé yo, pues. Y entonces presentar eso así como esa construcción idealizada de un pueblo, esa construcción idealizada de unas personas que están en una duda constante, como el ser y no ser. Yo no sé si eso es tan así, fíjate. Tengo dudas bastante grandes. Puede ser efectivo, ¿ah? Por cierto, puede ser efectivo comunicacionalmente, pero otra cosa es que se hace. ¿Cómo ves tú eso, Juan Andrés? Bueno, algo me ha tocado en esos espacios. Pero mira, yo creo, Omar, que hay varios elementos que están cursando que son, creo yo, bien importantes de considerar, porque ya estamos a semanas, ya ni siquiera estamos a un mes, estamos a semanas del plebiscito. Y por lo tanto, ya los escenarios son los que son, y creo que, salvo que ocurran situaciones muy, muy, muy excepcionales Sí. que pueden ocurrir, esas tendencias no van a cambiar mucho, o no deberían cambiar mucho. Pero bueno, eh, ¿qué es lo que yo creo que es importante de considerar? Yo creo que tanto la derecha, la oligarquía, los medios hegemónicos, ya están jugando sus cartas de una manera abierta y bastante descarada. Lo hemos dicho otras veces, han hecho programas específicos para eso, en fin, con una línea de mensaje bastante clara, que es fortalecer el rechazo, eso es, y han basado su táctica y su estrategia, su línea de mensaje, primero en distorsionar el contenido de la propuesta y generar dudas sobre esos contenidos. Y los han llevado incluso a la franja. O sea, cuando se dice, por ejemplo, de que aquí van a haber muchas colas porque se va a acabar el sistema privado en la salud, te quiero decir, Omar, que hay focus groups que se han hecho en donde la gente efectivamente dice eso. Dice eso. ¿Y de dónde lo sacan? No lo sacan del texto, porque el texto no lo dice en ninguna parte. Además, el texto no dice que va a terminarse el sistema privado. No lo dice. Eh, Sin embargo, en los focus aparece esto. ¿De dónde sale esto? Bueno, de la campaña que hace muchos meses comenzó la oligarquía, la derecha, comenzó la gente del rechazo, de los llamados amarillos, centros, qué sé yo, todo este mundo añorante, angustioso del pacto transicional que hicieron con Pinochet, con el imperialismo norteamericano mediante, que creen que fue lo mejor que le pasó a Chile en los 90 y en los 2000, y lo están defendiendo así como si fuera casus belli, motivo de guerra. Ellos durante todos estos meses han hecho una campaña brutal para distorsionar los contenidos del proyecto constitucional, del texto concreto, han deformado para generar incertidumbre, temor, y por otro lado, fíjate, como, como no hay espacio en ningún sector en Chile prácticamente, salvo un sector muy atávico, que lo existe, ¿eh? Que existe, que defiende la constitución de los 80 y defiende a troche y moche lo que pasó de los 90 en adelante, no hablan del estallido como que no existió. Algunas y algunos de ellos con tono despectivo hablan del octubrismo, lo que a mí me da pena, francamente. Me da pena que gente que dice que es progresista hablen del octubrismo, de verdad. El octubrismo es el odio. Sí, es como una cuestión bien penca, bien triste en realidad. Triste, triste, triste. O sea, ahí hay un oportunismo también, porque yo vi gente que habla ahora del octubrismo, chuta, sonreír así cuando
les convenía estar en las protestas o donde estuvieran. Claro, muchas y muchos de ellos nunca pudieron estar en esas protestas porque el repudio era directo, abierto, explícito. Ahí hubo muy poca gente que pudo estar ahí, de la gente más de la élite o de la gente que tiene visión abierta. Concretamente yo hablo de Daniel Jadwe, Ana María Gasmuri, y hablo de varias y varios más que no me dan la lista, pero porque eran muchas y muchos. Hay gente que Amaro Labra, que se podían instalar, los Inti Illimani, las agrupaciones familiares tenido desaparecidos y ejecutadas. En fin, o sea, no es que no hubiera gente, había mucha gente que podía participar y que estaba ahí, pero había otras que no, otras y otros que no, y que tenían claro que no podían estar ahí porque los iban a repudiar. Bueno, ahí hay un resentimiento también que hace que sectores hablen del obstructivismo y lamentablemente se suban al carro sobre la vía de que lo mejor que le puede pasar a Chile es reformar el proyecto, que es lo mismo que hacen los del rechazo. ¿Por qué? Porque los del rechazo, como se dan cuenta que no existe espacio para brutalmente irse en contra del proyecto de nueva constitución, lo que han tratado de hacer, y en la franja de ellos algo de eso intentan, es que el rechazo no es mantener el status quo actual. El rechazo es que no exista este proyecto atroz, feroz, malo, odioso, violento, y vamos por otro proyecto. Eso es la apuesta. Vamos por otro proyecto. Y por eso es que tanto su línea de mensaje, sus relatos, como se dice ahora, su táctica, su estrategia, su franja apuntan en esa dirección. Entonces, claro, lo que uno ve es que tergiversan, mienten, meten miedo, pero por otro lado no son capaces de proponer alternativas concretas, porque el problema, y ahí está el punto de referencia, Omar, el problema es que la ciudadanía mayoritariamente en Chile ha vivido muy mal con este sistema. No es cierto que ha vivido bien. Y yo lamento que haya gente de izquierda que no sé, por tratar como de seguir, les cuesta enormemente este análisis. Mira, a mediados de los 90, hay un estudio del PNUD que son para mí los estudios más serios desde el punto de vista del análisis del PNUD, que rompió, y claro, los medios hegemónicos no le dieron bola, pero la élite sí lo leyó, sí lo estudió, y se preocuparon, pero no hicieron nada, al contrario, profundizaron lo que se estaba haciendo en concesiones, en desigualdad, en fragmentación. Perdón, voy antes. Dalma Rasinski, investigadora y socióloga del Instituto de Sociología de la Universidad Católica de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile. La conocí porque incluso estuve en seminarios con ella. Dalma Rasinski a comienzos de los 90 advierte, con un análisis de proyección, lo peligroso que podía ser en Chile la profundización de un tipo de capitalismo salvaje, y ella no era marxista, no tenía nada que ver con el marxismo, desde el punto de vista de la fragmentación, de la desigualdad y de una reactivación económica que iba a dejar una secuela profunda a partir de un contexto donde lo que se trataba de salir era de la miseria generalizada que se produjo bajo la dictadura, 35% de cesantía, miseria dura, en fin, trabajo precario, en fin, todo lo que allí ocurrió. Tan brutal como el terrorismo de Estado, tan brutal. Y que también es terrorismo de Estado, solo que aquí el carácter y el pacto transicional obligó y evitó que hubiera una condena social y política y ética a esto. Entonces solo se concentró en las violaciones a los derechos humanos de primera generación, pero no de segunda y tercera. Primera generación, el derecho a la vida principalmente. O sea, ejecución, tortura, desaparición. Lo que no es menor. Pero se obligó para dejar toda esta otra secuela como no cuestión que afectara a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se continuó, hubo un continuismo. Dalma Rasinski lo proyecta así. Pero a mediados de los 90 viene un segundo estudio. PNUD es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
que está en varias partes del mundo, y aquí en Chile tenía en ese momento un tremendo personaje, Norbert Lechner. ¿Y qué es lo que concluye ese estudio, mediados de los 90? El miedo al otro. Chile es una sociedad en donde predomina el miedo al otro, el miedo a perder el trabajo, el miedo a la desigualdad, el miedo a la delincuencia. Ya en ese momento, Omar. ¿Por qué? Porque la delincuencia existía en los 80, el narcotráfico existía en los 80, ya existía, y a eso agrega el terrorismo Estado. O sea, esta es una sociedad que... Entonces hay como cosas que no conectan con la realidad procesal de lo que ha vivido Chile, no la conectan. Bueno, el miedo al otro, eso produjo un impacto en la elite, pero quedó ahí, así un poco. Por eso decía, como pasa en Italia, cuando tú hablas en algunos lugares de Italia, la camorra, la mafia, y todos miran para el techo, así como que no existiera. Estás hablando de algo que no existe, y existe, y es tremendo, y es tremendo. Bueno, aquí pasa lo mismo, pero en ese mismo tiempo viene el gran libro del gran sociólogo con esa imaginación sociológica y de realismo político y social que tiene, de Tomás Mulián, Anatomía de un mito, y que es otro chancacazo, chancacazo digo de develación, porque ni tanto el estudio del PNUD, ni lo de Dalma Racinski, ni lo de Tomás Mulián, ni lo de Gladys Marín en ese tiempo, voces fuertes en esa dirección, tenían como objetivo ni la violencia ni la odiosidad, al contrario, eran como alertas rojas para mirar lo que era el Chile real, no el Chile ficticio. No el Chile ficticio. Bueno, ¿por qué comento todo esto, Mar? Porque los estudios actuales, tanto del PNUD como de otras instituciones internacionales y de instituciones chilenas, ¿qué es lo que te muestran en este momento en Chile? Que todo esto de lo que estamos hablando, que partió mediados de los 90, se agudiza para adelante, explica el estallido social. Eso es lo que explica el estallido social. Explica las revueltas sociales y populares que han habido en Chile, en el mundo obrero, en el mundo del magisterio, en el mundo universitario, en el mundo territorial. Es decir, en el mundo mapuche, se hace rato que vienen señales fuertes. Otra, en los paros nacionales. Otra cosa es que la elite lo único que haga es tratar como de justificar como que sean reacciones de insatisfacción, pero vamos bien, pero vamos bien. Bueno, todo esto, ¿por qué, Omar? Porque ocurre que hay alrededor de 3,5 millones de personas que votan por primera vez porque no han votado. Ojo, y ahora con el voto obligatorio es muy probable que tengan que votar. Que son personas que tú las ubicas, tanto desde el punto de vista de los estudios cualitativos, tanto desde el punto de vista de los focos, tanto desde el punto de vista de todo esto que estamos mencionando, en un universo de personas muy descontentas, muy lejanas a la actividad política de los partidos y otras cosas, muy desagradadas del Parlamento, de este gobierno y del anterior, cosa que a mí me impacta, pero no puedo dejar de trabajar con la realidad, pues. Si no puedo, pues. O sea, yo no puedo hacer un casa a casa porque alguien me dice, lo voy a agarrar a chuchas o lo voy a tratar de facho pobre. Por favor, eso no es leninista, ni recabarrenista, ni nada. Bueno, ese 3,5 millones de personas que están en la zona norte, especialmente el país, especialmente en la zona norte, que están en la metropolitana, están en la quinta, van a ser decisivos en el resultado del plebiscito. Van a ser decisivos, y a esa gente está apuntando a la franja del rechazo. Por eso les hablan como les hablan, les tratan de tergiversar, en fin, y qué sé yo. Esa gente, estas personas, que los que yo estoy tratando de describir, son personas que son más proclives a votar por el apruebo, pero no está claro que vayan a votar por el apruebo. No les hace sentido a esas personas que le hablen la dirigencia política, no les hace mucho sentido. Y por favor, que la dirigencia política, incluida las parlamentarias y parlamentarios, entiendan que una cosa son las elecciones de parlamento, circunscripciones distritales, en fin, salvo algunas excepciones, yo diría la excepción de la metropolitana en el caso de nuestros sectores Fabiola Campillay, donde de alguna manera se expresa, porque la cantidad de votos tú tienes que explicártela, y sin ningún pacto partidario, sin ninguno, ella fue solita, saca 400 y tantos mil votos, ¿no? Entonces, ojo con eso también, que hay que tenerlo en cuenta. Pero lo que quiero decir es que
este 3,5 millones de personas, porque hay 1,5 millones que ya no cambió domicilio electoral y en fin, lo que se percibe es que no van a ir a votar, o si van, van a anular. O sea, hay gente que va a ser muy difícil que... Pero este otro 3,5 millones de personas van a ser decisivos, y a ese tipo de gente la está tratando de incidir el rechazo, su franja, que efectivamente no es muy creíble, que se equivocan porque hacen las cosas como las hacen, pero ellos saben, si tú te fijas, ellos usan, por ejemplo, estos sentimientos que tiene la gente para poder generarle más miedo y para tratar de mostrarle que el rechazo no es que nos quedemos igual, porque ellos saben que estas personas no quieren quedarse igual, estas personas quieren salud, quieren pensión digna, quieren trabajo igualitario entre mujeres y hombres. Así entienden la paridad. La paridad no la entienden en abstracto, la entienden que las mujeres y los hombres ganemos buenos sueldos y los mismos sueldos. Como también no ven este concepto de derechos sociales, no es que no lo entiendan, es que, ¿saben lo que aparece en los focos? Nos han dicho tantas veces que los derechos sociales, que no les creemos. No les creemos. Entonces, ¿cómo tú rompes esa incertidumbre? Porque hay una constitución que, si se aprueba, cualquiera sea el gobierno, va a tener que aplicar esto porque va a ser soberano. Por eso es que miran con sospecha la metida del Parlamento y de los partidos con esto que se está haciendo ahora. Lo miran con mucha sospecha, con mucha sospecha. Y por otro lado, efectivamente se sienten más proclives a una solución de justicia social, de igualdad. No son personas que les dé lo mismo eso, ¿me entiendes? No son personas que les dé lo mismo. Entonces, bueno, yo creo que la franja del apruebo, en particular la de apruebo por Chile, la de apruebo dignidad, la de movimientos sociales, apunta en esa dirección. Yo creo que está haciendo lo que se está mirando, está apuntando en esa dirección, a mostrar testimonio, a mostrar realidades, a mostrar situaciones, a mostrar lo que está efectivamente en la Constitución y las tergiversaciones que se tratan de hacer, y que, insisto, aunque parezca extraño, pero no es tan extraño. Yo lo que creo es que el gobierno, y por eso le aportillan tanto al gobierno en materias de seguridad, porque la derecha sabe que a la gente le interesa mucho esto, así como las ayudas sociales. Y este mundo al cual refiero, ¿cuál es la relación que hace? Bueno, si este gobierno nos ayuda en materias sociales, si este gobierno, aunque sea con defecto, con lo que tú quieras, está dando la pelea al narcotráfico, al microtráfico, y se nota que está dando la pelea y que no es cierto que no apoyen a los carabineros o a los militares, porque tampoco es cierto, es falso. No hay nada que indique eso. Hasta ahora tampoco hay cosas que muestren que se están violando los derechos humanos gravemente. Tampoco hay, hasta ahora. Eso la derecha sabe que la asociación que hacen estas personas es, bueno, si este gobierno tiene esa lógica, entonces este gobierno va a aplicar la Constitución. No va a hacer la letra chica. No se va a ir a negociar con los de siempre en el Parlamento. Entonces, por eso digo que esta semana, estos días que quedan son súper importantes, y creo que la campaña y la franja y la actividad territorial tiene que apuntar en esta dirección y no en otra. No en otra. Mira, si uno mira lo que tratan de hacer los medios oligopólicos, los medios, es siempre meternos en un cagüín. La portada de la segunda, si no me equivoco, el jueves era eso. Las trifulcas que genera el debate en los partidos, este tema de la posibilidad de un acuerdo adelantado. Las trifulcas, portada de la segunda. ¿Por qué? Porque ellos saben, la Tercera sabe, el Mercurio sabe, Canal 13 sabe, Mega sabe, que esto distancia a un votante probable para el apruebo. Eso es. Entonces, vamos a ver, yo creo que
las encuestas y los estudios proyectivos, primero, ojo, que yo creo que no es cierto que ahora se esté acercando el apruebo al rechazo. Eso, mira, aquí lo que hay es que la metodología y la intencionalidad de las empresas que hacen encuestas en Chile no está procesal y objetivamente considerada como hace en otros países donde bastantes días antes de las elecciones se prohíbe hacer este tipo de cosas. Más todavía cuando hay un totalitarismo mediático como en el caso chileno. Y por otro lado, de alguna manera se hace también una suerte de sistematización de los procedimientos, para que no cualquiera que tiene tanto poder diga, mire, ¿sabe qué? Va ganando el rechazo no sé cuánto. No, lo que yo tengo claro es que la derecha desde un comienzo sabe que el resultado va a ser así, por el apruebo o por el rechazo. Eso es lo que eso es. Entonces, todo esto de que el rechazo iba por allá, es para ir generando una lógica que el apruebo es débil, que el apruebo es precario, que claro, va ganando terreno, pero si gana va a ganar por poco, y que si pierde va a perder por poco, por lo tanto es necesario ponernos de acuerdo. Ese es el escenario que están armando. Y lo vienen armando de hace meses, no es ahora. Yo lo que creo es que lamentablemente se han cometido errores muy garrafales de todo punto de vista, tanto a nivel de partidos políticos del apruebo, tanto gobierno, que nos han costado caro, lamentablemente. Nos han costado caro. Yo creo que era factible pensar en un resultado, y todavía hay un espacio para eso. Yo no me gusta esto, hacete la apuesta, ridículo, sino aquí no es un tema de apostar, sí, por favor. Está bien, yo entiendo eso. A mí me encanta la hípica, pero no estamos en la hípica, ni en el fútbol, ni en nada. Entonces digo esto porque creo que una hipótesis es que todavía hay un cierto espacio de que efectivamente la tendencia del apruebo, en función de estas variables que hemos expuesto o que hemos tratado de exponer, implica que finalmente el resultado, tal como lo dijo, si no me equivoco, Daniel Jau el otro día, vaya sobre el 55% a favor del apruebo. Pero eso depende. No es una afirmación determinista la que hago. Depende, porque depende de lo que pase en esta semana. Depende del impacto de las franjas, depende de las campañas, depende de que no se sigan cometiendo errores garrafales. Depende que tanto las coaliciones del apruebo como el gobierno sigan empujando en la dirección de dar certeza a una ciudadanía que por dónde no va, no, o sea, ¿cómo? A ver, si la situación social es mala, no es buena, y la situación de seguridad es una cuestión que recién se está enfrentando a la dimensión que es. Entonces, a esa ciudadanía no solo hay que hablarle, con esa ciudadanía hay que conversar, compartir, escuchar, para que sientan que efectivamente después de muchos años hay una situación que les puede llevar como dice la franja del apruebo por Chile, a un Chile distinto, a un Chile de verdad distinto. Mira, la campaña de Gladys Marín, que tuve el honor de ser coordinador nacional, su consigna era por un Chile de verdad. Así es. Por un Chile de verdad. Ya en ese tiempo no fue malo. Por eso es que hay gente que tan mezquinamente, de manera tan oportunista, no, es que nunca habíamos logrado buenos resultados. Sí, bueno, si uno quiere mirar por resultados electorales está bien, lógico, pero Sí. cuidado con pasar por arriba de cosas para justificar lo que se está haciendo hoy con errores, con errores. Peligroso, súper peligroso lo encuentro, pero digo esto porque el Chile de verdad, que es un concepto que no inventé yo, inventó un equipo creativo de compañeras y compañeros que trabajaron y que hicieron todo el diseño de la franja, o que hicieron el diseño de los colores, que ya en ese tiempo asociaron a Gladys con los colores de Chile. En ese tiempo, la bandera chilena en la campaña de Gladys fue trabajada fuertemente. La roja de todos. Sí. Empezó a decirle la gente a Gladys, la roja de todos.
no era la roja del Partido Comunista, era la roja de todos. Y ahora hay unos libros en estos días a propósito de cuestiones tan importantes. Gladys, después que va a Libia, tuve el honor también de acompañarla con otros compañeros y compañeros, entre ellos Oscar Azócar, David de Brot, Manuel Hernández. Hace una entrevista en el Mercurio y con mucha agudeza. Raquel, ¿cómo se llama la periodista que hacía entrevista en el Mercurio? Raquel Correa. La titula La ola viene de vuelta. Cuando todavía existía Libia, en ese momento, en esa reunión, estaba Lula da Silva, estaba Chávez, estaba Evo, puros terroristas, ¿no? Porque como Claro. amo en Libia, entonces, miremos para el techo mejor. Hay gente que hace eso ahora, de mi sector. Pero ahí, en esa reunión, estos terroristas, Lula da Silva, Evo Morales, Chávez, gente de España, de Italia, de Francia, de otros países, de África, había muchos líderes y lideresas de África. Y Gladys en esa entrevista con Raquel Correa tira esa frase que yo creo que la ola viene de vuelta. Es importante, Omar, no para mirar el pasado, sino también es otra falta de sentido de realidad y trascendencia para mirar el futuro, La ola viene de vuelta y mira dónde estamos en el planeta. Sí, sí, y sabes que para puntualizar nomás algunas cosas sobre el tema de la franja, a mí me llama la atención el cultivo conceptual de la idea del odio y del amor. Y me llama también la atención el hecho, y es muy decidora, es muy decidor de lo que piensa ese sector de la ciudadanía. Ve a una ciudadanía desnuda, a una ciudadanía, ¿no es cierto?, que cae el agua eh, Sí, de una ducha, ¿no? Y entonces en esa agua que son las ideas, pero ¿qué ideas son? Son las ideas de ellos. claro. Porque la ciudadanía está desnuda, la ciudadanía no piensa mucho, entonces esos son los espacios que tiene. Y entonces en esta desazón, las únicas ideas posibles son las que caen, ¿no es cierto?, de esta lluvia que viene de la televisión, de esta lluvia que viene de la radio, de esta lluvia que viene de todos sus medios de comunicación. Es muy decidor eso, fíjate. Es muy decidor esta idea de que con esta no. Es muy decidor también esa idea, ¿no es cierto?, de estas bufandas amarillas, de estas cositas amarillas, de estos niños, ¿no es cierto?, que están en algún lado acompañando al señor Barken, que es curioso porque el señor Barken es el mismo que dice que para qué le van a pasar la Constitución a estos ciudadanos que están desnudos bajo la ducha. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a reflexionar si en realidad no pueden entender nada? Porque los que entienden son ellos, los que dan el agua de la ducha. Entonces, Así es. eso fíjate que es bien No, curioso, mira, ¿ah? sí, es curioso y yo creo que el contrapunto se dio. Sí. En la Prueba por Chile, con cosas que a mí hay algunas cosas de las franjas que no son la de mi sector, Ujú. pero, por ejemplo, se está hablando de los temas acuciosos, del agua, Sí, se está hablando del agua, se está hablando de los temas acuciosos, ese franja de la Prueba por Chile donde se muestra una persona que tiene dos pegas, porque esa es la verdad, pues, bueno, ¿cuánta gente en sí, este país no tiene dos pegas? Y una es de guardia, ¿y cuánta gente decente tiene que trabajar como guardia porque no tienen otra, pues? Si esa es la realidad, sí, se sacan la mugre, man, y por sueldo de miseria. Bueno, eso, puesto así, y vienen otros así, en el Apruebo por Chile sí, vienen otros así, vienen en esa línea. Yo creo que con pocos recursos están bien logrados en ese sentido. sí, No logrados en sí mismos mirándose al espejo, sino que están bien logrados. Miré ayer una cosa que hizo la franja del Partido Socialista, que, mira, para describir a Chile, la franja del Partido Socialista coloca a Raúl Zurita, sí, Premio Nacional,
militante comunista, miembro del Comité Central del Partido Comunista, hablando de lo que es Chile. Lo encontré emocionante. Sí. Emocionante. Entonces creo que, bueno, se va abriendo camino también en la franja, en los movimientos sociales, en fin, los contenidos y las formas que creo que conectan tanto con las personas que son parte de este sector amplio, diverso, y también, insisto, para mí es clave, este mundo de indecisos, 3,5 millones, que son decisivos. Sí. Sí, yo Son lo único decisivos. que llamaría la atención nomás y que creo que esas cosas se pueden corregir todavía mucho, es que tiene que ver con el sentido de la pasión, Sí, con el sentido de la pasión. Ojo con eso, porque esa construcción también hay que hacerla. sí, claro. Y cuando hablo de pasión, no estoy hablando necesariamente, estoy hablando sí del amor, estoy hablando del amor, Sí, pero claro. estoy hablando de la pasión en el sentido de venir y que en esto hay una intencionalidad, hay algo que motiva, hay una fuerza interior que nos lleva, ¿no es cierto?, a tomar la opción de la prueba. Y eso yo creo que hay que colocarlo también en el centro. Esa fuerza tiene que estar instalada al alero, ¿no es cierto?, de las personas que vayan hablando, que vayan haciendo el aporte. Añadir ese espacio, eso que, bueno, yo lo digo ahí en ese poema, eso que Enzo Ferrada aportó, que esa instalación mediática con Sex Bomb, que es espectacular. Yo se la recomiendo, véanla. Búsquenla ahí en YouTube, oye, el muchacho de Sí, sí, 16 sí. años, no, joder, tío, no, eso es mucho, eso es hermoso, eso es hermoso, eso. Eso, Bueno, Juan Andrés. Bueno, cerramos el programa, pues, de hoy. cerramos y será hermoso. Y Y será hermoso. seguimos. Y Y seguimos. Será seguimos, y hermoso y seguimos. acuérdese, ¿ah? El diario y la tele no hablan de ti, de Así es. mí. Sí. Chao, Nos chao. vemos. Chao, Chao. Omar, que esté muy bien. Un abrazo.